Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy se titula Aclaraciones para capitalistas de Kinder. Esto en función de algunos comentarios que hemos visto en las redes sociales respecto a la actuación de la Cuarta Transformación y los programas sociales que se han implementado para tratar de mantener calmada a la sociedad más desprotegida por los anteriores gobiernos neoliberales. Y esto es así porque el capitalismo es un sistema donde la riqueza creada entre todos, y enfatizo entre todos, se queda en una minoría en perjuicio de la mayoría. Suponiendo, sin conceder, que cualquiera puede ascender a lo más alto de la escala socioeconómica, el propio sistema hace imposible que todos puedan efectivamente lograrlo. Y esto no es por falta de capacidad, dedicación, inteligencia o esfuerzo. Estamos frente a una estructura piramidal que impide llegar hasta la cumbre. Vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos de América, que es uno de los predilectos por los derechairos y por los intelectuales, entre comillas, de la derecha mexicana. En esta cúspide de la riqueza estadounidense hay de acuerdo a cifras del año pasado, 11.8 millones de personas que son millonarios, es decir, el 3% de la población estadounidense. Sí, solo el 3% de su población son millonarios, lo cual quiere decir que tienen al menos $1 millón en su poder. En el cuerpo de esta pirámide imaginaria social está la clase media de Estados Unidos, muy amplia, con alrededor de 275 millones de personas, o sea, un 85% de la población de los Estados Unidos de América. En la base, en cambio, tenemos alrededor de 40 millones de pobres, que les pueden parecer poco y deben parecérselo a los gobiernos de los Estados Unidos, pero significa el 12% de su población. 12% de los estadounidenses son pobres, alrededor de 40 millones, y de estos, alrededor de 18.5 millones están en pobreza extrema, es decir, el 3% de la población de los Estados Unidos. Ahora bien, al ritmo actual, es decir, 250.000 nuevos millonarios al año, que es lo que sucedió en 2019 en los Estados Unidos de América, para que todos los integrantes de la clase media de Estados Unidos pudieran alcanzar a los millonarios, tendrían que pasar más de 1.000 años. ¿Sí? Más de 1.000 años. Haga sus números usted, haga sus cálculos para que compruebe que efectivamente, para que toda esa masa de 275 millones pudieran alcanzar al 3% de la población de Estados Unidos, es decir, 11.8 millones, tendría que pasar más de 1.000 años y suponer que aquellos que están en la cúspide pues no se enriquecieran en ese lapso. Cosa que por demás, de acuerdo al sistema, realmente sería muy difícil. No es que algunos millonarios no lleguen a caer, llegan a caer y muchos, sí, pero la mayoría pues, se mantienen y algunos pocos logran incrementar al máximo esa riqueza. Mientras los 275 millones de clase medieros, y esta es la clave de todo, más los 40 millones de pobres, o sea, en total 315 millones de personas, crean que se puede acceder, es decir, tengan fe en que se puede acceder al club de los millonarios gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación, los de arriba, el 3%, pueden dormir tranquilos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque esta confianza, esta fe, esta creencia de que se puede acceder simplemente por tu trabajo, por tu esfuerzo individual, en llegar a ser un millonario, es
realmente tan iluso como creer que los ovnis van a llegar pasado mañana. Y eso es otro asunto que podríamos discutir en otras circunstancias. A esto se le llama ideología, y ahí seguirán con la fe puesta en el mercado. La mayor parte de la riqueza generada en México, pasemos ahora a nuestro país, ha sido robada o apropiada también por unos cuantos, solo que peor que en Estados Unidos. Aquí en México, el 1% está en la cúspide de la pirámide, es decir, alrededor de 1.250.000 ricos hay en este país. Y estos ricos, todavía peor que en Estados Unidos, acumulan el 95% de la riqueza generada por todos, y reitero, todos los mexicanos. No la generaron ellos, no la generaron unos cuantos, sino todos. Es decir, no solamente los pobres, los clase medieros, sino también los ricos, por supuesto. El problema es que ellos son muy pocos. Y tal vez sean los que menos se esfuerzan. En cambio, los pobres son los que más se esfuerzan y menos tienen. La clase media se esfuerza también mucho, pero es difícil que lleguen a alcanzar a los millonarios. Más allá de este 1%, tenemos en la clase media al 51% de los mexicanos. Nótese la diferencia con Estados Unidos. Allá tenemos una gran parte, 275 millones, que habíamos dicho son alrededor del 60% aproximadamente de los estadounidenses que están en la clase media, mientras que México es el 51%. Bien, este 51% significa alrededor de 64 millones de mexicanos en la clase media. En cambio, tenemos entre los pobres el 48% de la población conformando la base de esta pirámide mexicana. Muy distinta de lo que es la pirámide estadounidense, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Y esto en relación a lo que son los programas sociales que se están generando en este país, a la cuestión de la salud de toda la gente, es decir, el Instituto de la Salud para el Bienestar, la creación de los bancos para que la gente pueda acceder a los servicios bancarios, a las pensiones que se han establecido para adultos mayores, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Son medidas, y esto deberían tomarlo en cuenta los derechairos, son medidas de preservación para el propio sistema capitalista. Con estas ayudas, y en eso sí tienen razón, no van a salir de pobres, no van a salir de la clase media, pero sí van a ayudar a mantenerlos tranquilos, calmados, y en ese sentido están apoyando al sistema capitalista que rige en este país y en general en el mundo entero. Entonces, además de ello, podemos también decir que no se trata de que una minoría, como dicen los derechairos ahí en las redes sociales, mantenga a la mayoría de pobres y clase medieros, es decir, al 99% de la población en México. No, es exactamente al revés. Este 99% de la población ha sido expoliada. A este 99% de la población le ha sido extraída su riqueza, la parte que le corresponde de riqueza generada en nuestro país, y se le ha quedado ese 1%. Ese es el problema que enfrenta México, y es lo que deberíamos estar pensando nosotros, el 99%, porque ellos lo saben. Nosotros lo ignoramos, nosotros no pensamos en esos términos, ellos sí. Y por eso, pues, se mantienen en el poder y no lo van a soltar tan fácilmente. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes critican, y normalmente muchos de la clase media critican a López Obrador por estos incentivos que se están haciendo a las clases más desprotegidas. Estamos hablando de 60 millones de personas. ¿Ustedes representan otros 60 y tantos millones de personas? Sí, tan válidos, tan equivalentes como lo son los pobres de este país. Pero el problema no es la lucha entre la clase media y la clase de los pobres. El problema es que ese 1% tiene, les recuerdo, el 95% de la riqueza generada por todos los mexicanos. ¿Cuándo les va a caer ese 20%? ¿Cuándo lo van a entender? Espero que no pase de este mismo año. Se trata, pues, de que la mayoría no siga siendo expoliada por la minoría. Esta riqueza generada por la mayoría de los mexicanos debe ser repartida de manera más equitativa entre todos.
No se trata de hacer pobres a los ricos, sino que la riqueza que generamos entre todos, pues sea repartida también entre todos y no se quede en las manos de unos cuantos. Se trata entonces, como lo hemos venido reiterando a lo largo de esta charla, de que al menos en términos sociales, porque no se trata de que los individuos o las familias vayan a salir. Con esta ayuda, nada o poco cambia con esas medidas, pero ayudan mucho a que puedan tener una vida digna, por lo menos, si no rodeada de riquezas, no rodeada de bienestar, del disfrute de lo que tienen los ricos de este país o los ricos en el mundo, en cualquier país. Se trata por lo menos de que puedan vivir dignamente. Así de sencillo. Y reitero, todo esto de que la minoría tiene que mantener a la mayoría es totalmente falso. A eso se le llama ideología. Y ahí seguirán, reitero, ahí seguirán con la fe puesta en el mercado. Bueno, pues ya dije, les recuerdo que esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens, y estamos en las redes sociales con este nombre de Total Sapiens, en YouTube, en Facebook y en Twitter estamos como Total-Sapiens. Y si quiere ver esta y otras informaciones, consulte www.totalsapiens.com. Gracias, hasta mañana.